El Renacimiento fue un período en el que nombres de muchos artistas han sido inmortalizados gracias a sus magníficas obras. Caravaggio, El Bosco, Botticelli, Tiziano, Leonardo, Miguel Ángel. Muchos de ellos, cercanos a la realeza, lograron llevar holgadas vidas gracias a sus cualidades artísticas. Sin embargo, aquellos artistas que no llegaban a ser tan geniales eran olvidados y morían de hambre cuando no lograban canjear sus obras por una hogaza de pan. Una pequeña cabaña, perdida en la espesura de un antiguo bosque, era el único refugio de un desconocido pintor que jamás pudo vender una obra para sobrevivir. Por eso trabajaba durante las horas del día en su huerta. De ahí obtenía hortalizas que luego vendía en el pueblo más cercano para poder llevar adelante su frustrada vida. Por las tardes, cuando caía el sol y hasta entrada la noche, pintaba sin cesar con la esperanza de convertirse algún día en un reconocido artista. Ese día jamás llegó. Lo que sí llegó fue la noche que cambiaría su vida. Mientras pintaba a la luz de las velas, unos pasos se acercaron a su casa. 3 golpes firmes llamaron a su puerta. ¿Quién puede andar a estas horas y con este frío?, se preguntó. Seguramente un viajero extraviado, se animó a vaticinar. Cuando abrió la puerta, se encontró con una persona muy esbelta, cubierta de pies a cabeza con finos abrigos y una capucha que apenas dejaba vislumbrar su pálido rostro. «Buenas noches. ¿Puedo ayudarle?», fueron las palabras con las que el artista recibió a su huésped. Pero este silencioso visitante no profirió palabra alguna. Estático como una estatua, extendió sus largos y huesudos dedos con un sobre sellado entre ellos. El pintor lo recibió vacilante, pensando que este misterioso corresponsal debió equivocarse de casa. ¿Quién podría enviar una carta sellada a un pobre diablo como yo?, pensó. Sin embargo, al acercarse a la penumbra del candelabro, vio su nombre escrito en el sobre. Levantó la mirada atónito, pero el mensajero ya no estaba allí. Era como si se hubiese esfumado de repente. No pudo escuchar sus pasos alejándose. Ni siquiera los perros habían ladrado. Las palabras escritas en aquel papel eran pocas, pero sin duda eran las más añoradas. Mañana, a la medianoche, Château de Noir. Espero con ansias ver sus obras. La sorpresa y la intriga no le permitían alegrarse por la tan ansiada invitación. Eran las palabras que había esperado toda su vida, pero él conocía Château de Noir. Había ido muchas veces a pintar sus ruinas. Sí, porque era un castillo en ruinas que el artista supo recorrer en su juventud y al cual había pintado incontables veces. ¿Quién tomaría un lugar así como punto de encuentro? ¿Será una broma? Tal vez, pensó. Tuvo todo un día para meditarlo mientras hacía su trabajo. Cuando el sol se escondió en el horizonte, entró a su cabaña, buscó entre sus obras y eligió 4 de ellas. Las envolvió cuidadosamente con mantas
y las ató con firmeza para poder transportarlas. Un par de horas antes de la cita en el castillo, emprendió el viaje. No era una gran distancia por recorrer, pero la noche haría más dificultoso el camino. Como ya conocía más o menos el tiempo que le llevaba recorrerlo, llegó al lugar, según sus cálculos, cerca de la hora prevista. La claridad de la luna le permitió apreciar el castillo como nunca antes lo había visto. Las luces en algunas de sus ventanas le llamaron la atención. En la puerta de entrada, la figura esbelta que le había entregado la carta lo esperaba con una lámpara encendida en sus manos. Antes de que el pintor pudiera esbozar un saludo, la figura, sin pronunciar palabra alguna, le dio la espalda, guiándolo al interior del lugar. Una vez adentro, pudo notar que había muebles donde él no recordaba haberlos visto, y que los muros ya no estaban descascarados y cayéndose a pedazos. Cerca del hogar encendido había un par de mullidos sillones y, como si alguien hubiese leído su mente, 4 caballetes para exponer sus cuadros. El artista se paró frente a la chimenea para mitigar un poco el frío del camino, acercando sus manos al fuego. Trató de entablar una conversación con nadie. Al igual que la noche anterior, el misterioso ser se había vuelto a esfumar silenciosamente. Desenvolvió sus cuadros, los colocó en los caballetes y se sentó a esperar al calor del fuego, en silencio, ansioso y desconcertado a la vez. De pronto, una suave voz lo sacó de su espera. «Eres puntual, artista». Desde el fondo del inmenso salón se acercó un hombre muy delgado, con refinados gestos. «Permíteme presentarme. Iván Kordej, duque de Schwerin. Pero en realidad soy solamente un ciudadano del mundo. Puedes llamarme duque. Mis amigos me llaman así». Luego de estas palabras, miró en silencio y por varios minutos los cuadros posados en los caballetes, y con un gesto de satisfacción en su pálido rostro, se sentó suavemente. «Por favor, artista, siéntate. Tu arte es exquisito. Este lugar es sombrío, necesita un poco de luz y color en sus muros. Es por eso que estás aquí». Los ojos del artista se iluminaron llenos de esperanza. «Pero hay una condición», le dijo. «Si vas a trabajar para mí, deberás vivir aquí. Tendrás tu habitación, alimentos, buena paga y todo lo que necesites para desarrollar tu arte. Y lo más importante, deberás pintar de noche. Me gustaría ver cuando lo haces. Yo me encargaré de que tengas una buena iluminación». Sobre la única mesa interminable que se extendía a lo largo de todo el salón había un candelabro con 7 velas rojas encendidas y a un lado de este, un papel y una pluma. El duque señaló la mesa al mismo tiempo que decía: «Si aceptas la propuesta, por favor, firma el contrato que expresa por escrito lo que acabo de proponerte. Y discúlpame si te pido que lo firmes con sangre».
Es difícil conseguir tinta en estas épocas. En caso de que aceptes mi propuesta, la cena te espera en la sala contigua y tu habitación estará lista para que descanses. Nos encontraremos mañana en el atelier que he montado para ti y espero que sea de tu agrado. Con una suave inclinación se despidió con un simple buenas noches y se perdió silenciosamente por los oscuros pasillos. Seguramente te estarás preguntando si el artista habrá firmado el contrato. El artista hubiera entregado su alma por mucho menos de lo que le habían ofrecido. No solamente firmó el contrato, sino que aquella noche cenó como hacía mucho tiempo no cenaba. Platos tan exquisitos que jamás había probado en su vida. Durmió tan abrigado y cómodo que despertó pasado el mediodía. Aprovechó la luz que entraba por los amplios ventanales para recorrer aquel lugar que ya no era como las ruinas que recordaba, y al poco tiempo de desandar los solitarios pasillos, encontró su atelier. En el amplio espacio se encontraban los mejores materiales para trabajar: pigmentos, aceites, pinceles, lienzos de la mayor calidad, caballetes, bastidores, candelabros con miles de velas. Acomodadas en un rincón de ese amplio espacio, todas sus pertenencias habían sido traídas de su cabaña. Ya no había razón para volver. Ya no quería volver. La noche arribó pronto. Las velas se encendían como por arte de magia, mientras el personal de servicio se deslizaba silencioso por cada rincón del castillo. En su atelier, el artista preparaba todo para comenzar a dar vida a sus creaciones, cuando la gran puerta crujiente le advirtió sobre la llegada del duque, que con ojos brillantes de curiosidad se disponía a presenciar el ritual de creación. Las primeras noches solamente se sentó en silencio para no interrumpir, pero al cabo de varias sesiones, el duque comenzó a comparar algunos paisajes de los cuadros con paisajes lejanos que había visitado en su pasado. Y con aquellas comparaciones comenzaron a surgir historias de vida. Historias que contaba con lujo de detalles, al oído presto del artista que pintaba en silencio, guardando cada palabra que escuchaba, aprendiendo cosas que no aprendería ni siquiera teniendo la posibilidad de vivir varias extensas vidas. Misterios de lugares recónditos del mundo que el duque compartía con él servían de inspiración a nuevas creaciones. Pinturas cada vez más extrañas, cada vez más oscuras, más fascinantes. Con el paso de incontables noches, el duque dejó de admirar solamente las pinturas. Sus profundos ojos se habían posado en su más valiosa adquisición, el artista. Y éste sabía con quién realmente había firmado un contrato. Sabía que no se trataba de una persona común y corriente desde el comienzo. Definitivamente, todas aquellas oscuras historias lo confirmaban. La fascinación del mecenas con su prodigioso humano lo llevó a contarle sobre todos los misterios que envolvían su vasta existencia. Sí, lo estaba instruyendo, lo estaba preparando para convertirlo en digno merecedor de su más preciado regalo. Los días pasaban cada vez más rápido y las noches se convertían en interminables.
Una de esas noches, cuando el artista limpiaba con devoción sus pinceles, preparándose para una nueva obra, sintió una presencia a sus espaldas que congeló su sangre. El duque lo tomó por los hombros y, acercándose sigilosamente, le susurró al oído: «Hoy no tendremos sesión de arte. Sígueme. Tengo una sorpresa para ti». El duque dio media vuelta y se dirigió a la puerta por la que el artista no se había atrevido ni siquiera a mirar. Caminó siguiendo la silueta del dueño de casa que se alejaba por el oscuro pasillo hacia la penumbra rojiza que venía del fondo. Al finalizar el largo corredor, se encontró con un gran salón. Un salón en el que había una gran fiesta, o por lo menos eso le pareció, ya que estaba repleto de personas muy bien vestidas. Las personas más bellas que haya visto jamás, todas juntas mirándolo fijo y sonriendo amablemente. En ese momento, el duque se acercó con dos seres encantadores. Sí, el artista los interpretó como seres, ya que no pudo saber si eran hombres o mujeres. Uno de ellos traía una copa de vino, tal vez, y con un gesto amistoso se la ofreció. El artista bebió de esa copa al tiempo que todos los invitados emitieron un suave gemido de satisfacción, continuado de tímidas risas y murmullos. Lo que bebió aquella noche no pudo catalogarlo como alguna bebida que haya conocido, pero su inmediato efecto le hizo entrar en una somnolencia que le permitía dejarse llevar por esas criaturas hasta un rincón de mullidos almohadones y cortinados de satén púrpura. En poco, o tal vez mucho tiempo, no sabría determinarlo con precisión, se sentía extraño, vulnerable, desnudo, fundido con decenas de cuerpos al descubierto. La delgada línea entre los sueños y la vigilia se había perdido para siempre. Obnubilado por la bebida, los besos, las caricias de las lenguas que recorrían su carne de punta a punta y las mordidas lascivas de incontables bocas, simplemente se dejó llevar. Por su piel se deslizaban hilos de sangre propia y ajena. Algunos la bebían, otros la tomaban con sus manos para impregnar sus rostros y su cuerpo como un ritual de lujuria, placer y blasfemia. Era una danza siniestra, un trance que les llevó a todos al límite de lo humanamente permitido. Todo su universo se transformó en un océano de sangre y él simplemente se dejó sumergir hasta lo más profundo. El sol, como de costumbre, asomó en el horizonte. La luz del día generó penumbras en los desiertos pasillos del castillo. Nadie deambulaba por el lugar, solo algunas aves y roedores en busca de alimento. El día, que al amanecer se mostraba casi eterno, rápidamente llegó a su fin. Las nubes rojizas dieron inicio a una nueva noche. Al fondo del sótano, un solitario ataúd comenzó a crujir. La tapa se movió lentamente y unos pálidos dedos emergieron desde su interior. Luego, el rostro del artista se dejó entrever
asomó con un gesto de desconcierto y horror. No entendía por qué había despertado en ese lugar y, por sobre todo, no daba crédito a lo que veían sus ojos. Estaba en plena oscuridad y, sin embargo, podía ver claramente hasta el más mínimo detalle de ese recinto. Podía escuchar las pisadas de los insectos más pequeños. Podía sentir en sus propias venas el palpitar de los corazones de cada alimaña del castillo. Desnudo y tambaleante, subió las escaleras y caminó por cada uno de los pasillos y solitarios salones. Todo estaba desierto, silencioso, abandonado, como si nunca nadie hubiese estado allí. Fue en ese preciso momento en el que el artista entendió que el duque le había entregado su más preciado obsequio. Fue ahí donde se dio cuenta que había recibido el abrazo de la eternidad como último regalo de su mecenas antes de partir. Fue ahí donde supe que viviría eternamente en la más profunda soledad.